Charlie Lambarry. Saludos, don Ángel. Estuvo bien su mañanera del sábado. No vi el foro de Va por México, pero con eso ya me dio un resumen. Más de lo mismo, clichés políticos de todos, no se hace ni uno. Es cierto. Y lo dije con la claridad y además lo dije terminando calientito, calientito. ¿Por qué? Porque esas impresiones ahí son importantes, porque ya si las dice uno, dos o tres o cuatro días después, pues ya se pierde eso. Ha tenido más o menos buena respuesta. Y permítame, Charlie, estoy buscando aquí un artículo, permítanme, que lo acabo de leer hoy por la mañana, porque se me han acumulado lecturas, sobre todo porque la impresora tuvo un problema y se me dificulta leer muchos documentos por el monitor, por el brillo. Entonces necesito imprimir papeles mate, entonces eso se me facilita. Verán, aquí está. Es un artículo muy interesante de el periódico el New York Times, que apareció agosto 21, es hoy, pero en la edición electrónica apareció ayer. Este es un invitado. El periódico New York Times tiene colaboradores no fijos, sino que de tiempo en tiempo invitan a un colaborador y le piden una colaboración en un tema específico. El título, aquí está, para que los que digan que es que está inventando. No, aquí está. En inglés dice, The worst people run for office. It's time for a better way. La traducción libre sería, la peor gente, son las peores personas, buscan un puesto de elección popular. En inglés, run for office. Por eso algunos pochos dicen, es que va a correr para la gubernatura. No, no va a correr. Va a aspirar a ser candidato para la presidencia. Y luego dice la siguiente frase, es tiempo para una forma mejor que esa. Este artículo está aplicado a los Estados Unidos. Sin embargo, yo tomo lo que dice el autor, que es el señor Adam Grant, lo tomo porque en México sucede, con excepciones como es el caso de Enrique de la Madrid, prácticamente los peores son los que buscan un puesto de elección popular. Si no me cree usted, revise con cuidado los 628 integrantes del Congreso de la Unión. No más. Habrá excepciones, por supuesto, pero le puedo asegurar que de 628, 500 diputados y 128 senadores, fácil, el 80 o 90% es lo peorcito de la clase política. El que no es un pillo redomado, es un analfabeta funcional o es un individuo o una individua, diría el clásico, es una mujer o un varón que rayan en el retraso mental. Y ahí hay que decirlo también, los integrantes de las dos fracciones de Morena, en diputados y en senadores, son los que se llevan la casi totalidad de esas peores personas. Y esta pregunta, ¿es tiempo de una mejor vía o una mejor selección? Por eso yo he dicho aquí una y otra vez, la importancia del Congreso está fuera de duda y hay que buscar candidatos o prospectos de candidatos que estén entre los 35 y 45 años. La generación más educada que ha tenido este país en su historia. Profesionistas, un buen porcentaje de ellos, que conocen la situación en el mundo. Prácticamente ellos se forman a partir de la globalidad, a partir de la apertura de la economía mexicana. ¿Y por qué no buscan ellos ser candidatos por ese nivel de la clase política? Pero los partidos deberían despojarse de eso e ir a buscarlos, ir a las cámaras, ir a las asociaciones de profesionistas, ir a la academia, a la investigación, a las asociaciones empresariales, etcétera,
e invitarlos a ser candidatos, capacitarlos, entrenarlos, qué hace un diputado, qué hace un senador, qué hace un presidente municipal, un gobernador, saber de finanzas públicas, cómo promover una iniciativa de ley, etcétera. Pero no, es que fulano, no, es que esto y que el sector y eso. Y tenemos los mismos prácticamente de siempre. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Más se aleja todavía. Son los mismos. ¿Qué pasaría si los tres partidos de Va por México dijeran: ningún candidato al Congreso de la Unión deberá tener más de 45 años? Oiga, pero es que fulano y es que mengano, pues que se vaya a cuidar nietos. Pero este país requiere planteamientos disruptivos para el Congreso de la Unión. Gente joven, gente que conozca los temas fundamentales de los problemas de este país. Gente que sepa cómo funciona la globalidad, cómo funciona Banco de México en su política monetaria, qué es la política de gasto público, qué es la política fiscal. Es decir, y eso lo vamos a encontrar en esas personas entre los 35 y los 45 años. Porque esas de la pelea pasada, pues ellos se formaron en aquellos años donde pues lo hacían los cuates y vámonos. Ya se requiere que los partidos se despojen de esa actitud casi de mafiosos. Claro, es mucho pedir, por supuesto. Van a decir ustedes, este hombre ya se alocó. Bueno, pues es posible, ¿verdad? Pero mientras los partidos no cambien radicalmente eso, la situación va a seguir. Luego, miren, he estado siguiendo con mucho cuidado, Charlie, esta campaña que se ve no solo en las redes sociales, vamos a dejar las redes, sino en los espacios donde se forma, vamos a ponerlo entre comillas, opinión pública. Los programas de análisis, las columnas políticas, los centros de investigación y la academia y de personajes de estas entidades que opinan, es una opinión pública o la opinión publicada y promovida, ¿verdad? Y es una, una casi febril crítica al PRI. Y es que el PRI esto y el PRI esto y esto. Yo no sé si lo que alguna vez alguien planteó hace algunos años y lo desecharon, ¿no habrá llegado la hora ya de decirle al PRI, al nombre, muchas gracias? No sería la primera vez. El PNR, que se crea el 29, cambia en 1936, si no estoy equivocado, a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y en 1946 cambia al PRI. Es decir, ha cambiado dos veces de nombre. Pues démosle la tercera bala vencida. Vamos a quitar ese PRI ya para que si quieren atacar, pues se aprendan el nuevo nombre del partido. Pero el PRI ya es ya fácilmente atacable, pues. Es casi como el chupacabras ese nombre. Entonces, pero no, pues ¿cómo? Es que el PRI debe... Pues sí, pero quizá el nombre, además de ser una contradicción absurda, pero que a muchos les parece lo máximo, Partido Revolucionario Institucional, pues ahí hay una contradicción. Si es revolucionario, debería estar por cambiar, pero no, se institucionaliza. Entonces, ya pasó la etapa revolucionaria, pero en fin, esa es otra discusión. Entonces, yo creo que debería pensarse al menos en eso, ¿no? Y eso de la Revolución Mexicana y los campesinos y Zapata en el caballo blanco y el movimiento obrero organizado, todo. El más joven de la CTM tiene como 114 años, pues. Es decir, el país ha cambiado demográficamente, ha cambiado. Y es un cambio profundo demográficamente. Ya les he dicho aquí
de acuerdo a los números del INE con el corte al 11 de agosto, es decir, hace 10 días, prácticamente la mitad de la lista nominal está integrada por ciudadanos menores, ojo, de 40 años. 46 millones de los 96 tienen menos de 40 años. Bueno, pues a esos les interesa otras cosas, el futuro. Sí, el PRI hizo esto, es cierto. Pero vamos a pensar de una manera disruptiva, pensando en esos jóvenes y en otros no tan jóvenes, pero que son el futuro verdadero de este país. Pero si me ponen a una persona que apenas puede caminar de 90 años, que lo llevan cargando y luego al otro lo sacan del sarcófago, allá no, así no, pues, ¿no? Entonces, creo que hay varios temas que darán mucho de qué hablar a partir de que termine el proceso electoral, una vez que pase el 2 de junio del año 2024. Pero le tenemos un pánico a cambiar, no miedo, pánico, pues. Déjenme ver si aquí encuentro. Aquí está. Una de las cosas que tengo yo es que prefiero decir las cosas con conocimiento de causa. Aquí está, miren ustedes. Esto que está aquí, ya ve que son rectángulos horizontales, hay dos colores, uno es el padrón y otro es la lista nominal. Los menores de 40 años, es decir, los que tienen hasta 39, ahí les van a ustedes, ahí les va. 9, 19, 20, 31, 42, 44, 46 millones al corte al 11, o este que tengo aquí es el 4 de, de agosto. Señores, la mitad de los 95,5, 96 millones tienen menos de 40 años. ¿Ustedes piensan que una persona, con todo respeto también para la señora Paredes, que tiene 50 años bateándola, pues, dice uno, digo, la ven los jóvenes con su sacote ese, huipil, con un bastón y todo. El otro día me dio mucha risa porque, pues aparte porque soy muy víbora, dirían en mi tierra, pero creo que fue en el primer foro temático, por supuesto. Déjenme ver si también tengo aquí eso, pues porque es lo bueno de tener los documentos. Aquí está. Miren, para los que son jóvenes hoy, que tienen menos de estos de 40 años, hubo allá por los años 70 un señor uruguayo, el señor Eduardo Galeano, que ya falleció por lo demás, que escribió un panfleto que hizo muchísimo daño, pero mucho daño, que se llama Las venas abiertas de América Latina. Este libro, que es un panfleto más que un libro, que pretendía en ese momento ser un análisis de la dependencia latinoamericana frente al imperio, etc., una bola de babosadas. Y ahorita les voy a decir por qué digo babosadas. Muy bien. El señor Eduardo Galeano, pues seguramente obtuvo mucho dinero porque se imprimieron millones de copias de esta porquería de publicación. Pero en el año 2014, el señor Larry Rochter del periódico New York Times entrevistó, o déjenme ver cuándo falleció él, el señor Galeano, donde el señor Galeano dijo que se arrepentía de haber escrito esa porquería, que no se sentía, que reconocía hoy, bueno, cuando le hacen esta entrevista,
que era incapaz porque no conocía, no tenía conocimientos y fue pues una irresponsabilidad, vamos a decir, intelectual, haber escrito eso. El señor tenía, dice, ahí les va, por más de 40 años, Las Venas Abiertas de América Latina del señor Eduardo Galeano ha sido pues vamos a decir, el texto canónico, anticolonialista, anticapitalista y antiamericano en la región latinoamericana. Hugo Chávez, recuerdan ustedes que le regaló una copia al presidente Obama. Y dice, el señor Galeano, un uruguayo, un escritor uruguayo de 73 años, ha desautorizado el libro, diciendo que él no estaba calificado para emprender esa tarea y que fue pésimamente escrito. Y ahí vienen los demás, donde el señor hace una autocrítica durísima en contra de su propio panfleto. ¿Por qué les cuento esto? Porque la señora Paredes cita a Eduardo Galeano y dice uno, señora Paredes, el mismo autor de esa porquería desautorizó eso. Aquí estoy leyendo. Que un asesor que tenga usted le busque esta nota del New York Times del 2014. Autor cambia su posición de un manifiesto de los años 70. Aquí está. Se publicó el 23 de mayo del 2014. Valdría la pena para que ya no cite a Eduardo Galeano lo que dijo en su momento este señor de su obra. Pero ahora le va otra peor. Para aquellos que se educaron en los años 70. Se publicó otra porquería de manual de panfleto que se llama, de la señora Marta Harnecker o Harnecker, como gusten ustedes, Harnecker, una señora chilena, que se llama Conceptos Elementales del Materialismo Histórico o Conceptos Fundamentales del Materialismo Histórico. Lleva una cantidad de reimpresiones y ha hecho un daño tremendo, que también reconoció el daño que había hecho ese libro, que más que libro es un panfleto. Y así está saturada la mente de los izquierdistas latinoamericanos con esas dos porquerías. Y en los años 60, antes de que publicara Galeano su porquería y también la señora Harnecker, había dos publicaciones allá por los años 61-62 que eran conocidísimos. Uno que se llamó o se llama Principios Elementales de Filosofía de un señor francés Politzer. Y había un manual de economía política publicado por Moscú que se llamaba Economía Política de un señor Nikitin. Con esos dos libros ya era uno revolucionario en 15 días. Así se alimentó la mente de millones y millones de latinoamericanos desde los años 60, más o menos aproximadamente a los años 80 medios o una cosa así. Entonces, citar a estas alturas a Galeano, pues dice uno, actualícese, señora Paredes. ¿Y esto por qué lo digo, Giovanni? Por la ignorancia tan grande en nuestra clase política. Por la ignorancia tan grande en los que integran nuestra clase política. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque las ideas que tienen son, en unos casos, las que se ponen en práctica en la gobernación, llevando a la economía a una tragedia como es este caso, y llevando a los legisladores a aprobar una serie de tonterías en contra de la historia, en contra del avance hacia el futuro. Por eso es importante que lleguen personas jóvenes, preparadas, que conozcan qué es la globalidad. Y mire, para terminar con este enojoso asunto, Giovanni,
Le diré lo siguiente. Han pasado 2 foros temáticos y uno que fue una especie de foro para de los, de los 4 dejar 3, ¿se acuerdan ustedes? Y primero, cuando se revisaron las firmas, de 7 quedaron 4. Bueno, creo que fue en ese de los de 4-3, donde uno pudo, escuchando con detenimiento a estos personajes, encontrar algo tan evidente como esto. Dice uno, ¿qué ha leído esta gente? ¿Dónde se formó? ¿Qué sabe? ¿Qué conoce de economía? Y dice uno, no sabe nada. Y le doy un elemento. México, en el año 86 o en los 2 años 86 y 87, cuando cae hecho pedazos el modelo económico de crecimiento hacia adentro, la sustitución de importaciones, etcétera, cae la economía hecha ruinas. O sea, aquello fue un desastre completo. En ese momento, lo único que había para seguir como solución y aplicar como solución, y que todavía ahorita no hay otra opción, es abrir la economía, aplicar, construir un nuevo modelo económico de desarrollo. Y es la economía abierta, o dicho de otra manera, la economía de mercado. Ahora bien, si usted analiza con detenimiento los videos de los 2 foros temáticos y del primer intento aquel, en esos 3 serán de grabación, serán alrededor de 3 horas y media, 4 máximo. Jamás va a encontrar usted en las intervenciones de todos esta palabra, el mercado. Es decir, hay un temor a decir México es y quiere seguir siendo una economía de mercado. Tienen miedo de decir eso. No se atreven a decir México es una economía abierta, integrada a la globalidad, porque esa es la única solución que tienen hoy los países atrasados para modernizarse. En fin, vamos a hacerle una petición a la temible Chiquis para que esto, la respuesta a Giovanni, la incluya también, por favor, en la parte editorial. A partir de este momento, comenzamos la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 21 de agosto del año 2023. Y antes de empezar y decirles cuál es el título, les recomiendo, por favor, que no pierdan tiempo y adquieran el libro más reciente de Macario Esquetino, El dinosaurio disfrazado. A mí me llegó el sábado, lo empecé a leer y voy ahorita en la página 100 y lloro que entre hoy en la noche y mañana por la mañana ya me lo ejecuté. Como siempre, en el caso de Macario, de primera esto. Macario es la leyenda azteca. Léalo usted este libro, por favor, que trae una introducción muy, muy interesante, muy apretada la síntesis por razones obvias, porque el tema es otro, pero para que usted entienda el planteamiento en la segunda parte o en la segunda mitad del libro, hay un recuento de lo que fue el siglo XX en algunas cuestiones de la clase política, la orientación del régimen de la revolución, etcétera, etcétera. Aquí está. Amazon se lo puede entregar de un día para otro en su domicilio. Hasta donde yo revisé todavía no hay edición electrónica, solamente edición física, pero ya está en librerías. Puede encontrarlo y léalo, por favor. Usted, si lo hace, va a entender mucho de lo que ha pasado con este hombre y va a entender o va a dibujar más o menos lo que pasaría si sigue Morena en el poder. Por eso vale la pena leer este gran libro de Macario. Como recomendé en su momento, el de Luis Rubio en sus marcas. Con estos 2 libros, usted prácticamente estaría del otro lado
en cuanto a entender la clase de gobierno que hemos tenido en estos ya casi 5 años, 4 años y medio, 4 años, 7, 8 meses. Muy bien. La parte editorial de Platica con Ángel hoy se llama ¿Cómo efectivamente todo se descompuso? Porque hoy por la mañana, la mañanera así se llama. Y yo dije, efectivamente todo se descompuso. Y luego pregunto, ¿cómo podremos resolver esta descompostura? Muy bien. Parece que la carcacha que ha sido este gobierno empezó a fallar el motor, le fallaron los frenos, la transmisión, todo le falló. El problema no es ese, el problema es cómo vamos a resolver esa situación. De eso trata el editorial de hoy, más la parte de la respuesta que le di a quien me preguntó hace un rato. Muy bien. Lo primero que debemos desahogar es este sainete que se ha generado en torno a Santiago Krill, que el rumor de que ya declinó en favor de la señora Gálvez y que esto, y que luego él dijo allá, yo estaré aquí hasta lo último, ya sabes, y cuando se pone violento Santiago y sube los decibeles, pensando quizá en que gritando ya eso le da más fuerza o lógica y sensatez a sus palabras, y no es así. Muy bien. Vamos a pensar en que este ejercicio de acorralar a Santiago tiene éxito y declina, no sé qué signifique declinar, ¿verdad? Pero bueno, declina a favor de Xóchitl Gálvez Ruiz. Muy bien. Lo primero que debemos preguntarnos aquí es lo siguiente: ¿por qué debería declinar? ¿Por qué debería declinar Santiago? ¿Y por qué hacerlo, en todo caso, a favor de la ingeniera Gálvez? ¿Por qué no hacerlo a favor de la señora Paredes? Si todo el mundo dice que Xóchitl es la que ha ganado y que lleva no sé cuántos firmas y eso, y la que va alejada, pues vamos a decir, en aras de una carrera parejera, pues sería mejor, a ver, Santiago, apoya a Beatriz y que se agarren casi en empate técnico. Pero no. Entonces parece pues que los panistas sueltan ahí una idea. No, es que no queremos que el voto panista se divida, por eso que Santiago decline a favor de la ingeniera. Ahí es donde empiezan las cosas a complicarse. ¿Por qué? Porque Santiago sí es panista y la ingeniera Gálvez no es panista. Entonces, lo lógico sería que la no panista declinare a favor del panista. En realidad, el argumento real no es porque no quieren que el voto panista se divida. No, no sean sacatones, señores. Digan la verdad. Están pidiéndole a Santiago que decline a favor de la ingeniera que ha hecho fe apartidista. Todavía acaba de decir, yo no soy mujer de partidos, es más, ¿cómo dijo? Algo así como Marco Cortés me tiene miedo o no quería alguna cosa así un tanto grosera. Lo que quieren es que no gane Beatriz Paredes. Entonces, ¿por qué no dicen eso? A ver, Santiago, es mejor candidata para coordinar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, entonces declina a su favor para no permitir que llegue Beatriz Paredes. ¿Por qué? Porque piensan esas personas que Beatriz Paredes es una persona, la clásica priista, con una mentalidad aceda, caduca, de los años 70. Pues digan eso. Díganlo francamente y digan, Santiago, tienes que declinar para que apoyemos todos a la que tiene una visión moderna, entre comillas, frente a lo arcaico
que es Beatriz Paredes. Esa es la verdad. Por eso están pidiéndole a Santiago u orillándolo a que decline a favor de las. Pero son tan cobardes, son tan hipócritas, que no se atreven a decir eso. No se atreven a decir eso. Entonces, dice uno, ya desde ahí las cosas van mal. Ahora, segundo elemento, ¿por qué Santiago tendría en este momento que declinar? Faltan 3 foros todavía. Es decir, ya ahorita nadie está votando o nadie se está registrando porque el límite fue ayer, domingo 20. Entonces, ya no hay peligro de que se incorporen cientos de miles o 1,000,000. No, ya no. ¿Por qué entonces la prisa? Porque lo que pasa es que sienten que la estructura del PRI, que tiene, ya vimos, 6 o 7 militantes o miembros, tiene 7 veces o 6 veces y media más militantes que el PAN, y podrían ellos hacer campaña para que el día de la elección los que se registraron no se abstuvieran, sino que votaran evidentemente por Beatriz Paredes. Y los panistas, pues, ¿cuántos tendrían? No sé, 100,000. ¿Qué tal si de los priistas, de los 2 millones o 1,500,000, se inscribieron 800,000 o 1,000,000? Pues arrasan en la decisión. Esa es la verdad de este sainete, pues. Pero no de que no, es que acá, que esto. O sea, es decir, no entienden que ya se requiere hablar con la verdad, decirle al elector las cosas con claridad y valentía. ¿Por qué no sale Marco Cortés y dice, le hemos solicitado a Santiago en aras de su experiencia, su decisión, su visión política, que decline a favor de la ingeniera, porque de no hacerlo así, la estructura del PRI nos aplastaría y Beatriz Paredes sería la coordinadora del frente? ¿Por qué no lo dicen? ¿Quién se los va a reprochar? Porque estarían diciendo la verdad. Pero ¿saben ustedes por qué no lo dicen? Primero, por cobardes, y segundo, por hipócritas, que para este fin, para todo fin práctico, sería casi lo mismo. Pero la gente dice, Santiago, ¿y por qué Santiago? Y que acá, y que sí, que yo voy a esto, y voy a estar hasta el final, y eso. Es decir, esto también exhibe la frivolidad y la falta de verdadera planificación de los partidos cuando crearon esta cosa de que el comité coordinador. Aquí estamos pagando las consecuencias, porque se introduce un elemento de incertidumbre. Es que el PRI está manipulando para que sus militantes voten a favor de Beatriz. ¿A qué imaginaban? ¿Son tan ingenuos, acaso, por no utilizar otro adjetivo, que pensaban que los priistas iban a votar bueno, es que no es panista la ingeniera, por alguien que no fuera priista? No obstante que las ideas de la señora Paredes son caducas, acedas, de los años de Echeverría, pero la disciplina partidista en el PRI es un hecho. Entonces, dice uno, así las cosas no pueden llegar a buen puerto. Pero en fin, todavía ahorita no sé realmente si ya hizo oficial Santiago su decisión, ¿verdad? Pero mañana martes se va a celebrar el tercer foro temático, que va a ser en León, Guanajuato. ¿Es correcto? Va a ser en León, Guanajuato, mañana martes, y ahí veremos qué fue lo que pasó, porque Santiago puede decir su declinación, háganla rollo y donde les quepa, punto, y yo llego hasta el final. No, ya puso. Ya puso que ya, para eso me gustaba Santiago, por sacatón, por cobarde. Manténgase, señor, hombre.
manténgase hasta el cuarto, porque ya no va a entrar nadie más. A ver, ¿qué dice Santiago ahí? No, es que es el problema de esta clase política sacatona. Bueno, aquí está diciendo algo ahí Santiago, donde dice pues que ya, y la va a adornar con que la ingeniera y Xochitl es, y acá, no. Dice uno, así no se puede derrotar a Morena, carajo. Pues dijo, con esa gente pusilánime. Miren, en esas condiciones, yo les digo lo siguiente. No es solución que Santiago decline a favor de la ingeniera. ¿Y por qué razón? En primer lugar, porque todos esos que van a votar y que dicen que el PRI, que esto y que lo otro, que no sirve para nada, en un determinado momento podrían no ser suficientes sus votos para empatar o ganarle a los votos que obtendría la señora Beatriz. Puede ser, no lo sé. Pero ¿qué tal si con esa declinación resulta que siempre ganó Beatriz? Pues qué tragedia, pero bueno, pues. Es decir, yo les voy a decir, yo no voy a votar, y lo digo desde ahorita, yo no voy a votar por Beatriz Paredes. ¿Por qué? Porque me parece una persona con ideas caducas, acedas, campesinistas, de atraso en el campo mexicano y en otros aspectos de la vida económica y política del país. Punto. Sí, que yo me inscribí en el PRI, sí, pero no me compraron mi forma de pensar. Punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Esta serie de confusiones y que sí, que acá, que Marquito y que el otro. Esto lo único que hace es inducir confusión. Cuando el proceso, si los partidos no hubiesen abdicado a su función constitucional, habría sido transparente la decisión. Las dirigencias de los tres partidos dicen fulano de Abraham. Y al que no le guste, que se vaya a Movimiento Ciudadano o a Morena. Pues ¿cuántos que ciudadanos? Vean los números. Ya si sumamos las vistas posteriores de el sábado en la tarde noche y ayer domingo y ahorita sumaron, creo que ¿cuánto dijimos? 180, 200,000. Pero el día de la transmisión, el sábado, cerramos con 6,000 vistas. ¿Dónde están esos grupos de la sociedad y que le aplauden a rabiar a la ingeniera y a esto? ¿Dónde están? Para que vea usted la frivolidad de esas personas que están jugando a la política. Sin embargo, bueno, pues ya está hecho esto. Faltan 3 foros temáticos, 3 de los 5, faltan 3. ¿Qué vamos a ver en esos 3? Como diría el clásico, más de lo mismo. ¿Por qué? Porque en lo que queda los señores no van a estudiar economía, no van a estudiar finanzas públicas, y si se ponen a leer algunas tarjetas no les van a entender. Entonces, van a ser aburridos como ostras. Pero bueno, pues, eso es lo que hay, dice alguien, y le dije yo, no es cierto, le digo. Hay mejores que esos. Esos no, esos 3, perdónenme los 3, pero no es lo mejor que hay. Que son los que estuvieron ahí y andan en el mitote y todo, pero cuidado, eso no es lo mejor de la clase política, o no es lo mejor de los aspirantes a obtener un puesto de elección popular. Entonces, entonces yo agrego 1, y si me piden, agrego los otros 3 que se fueron y pondría 7. De los 7, el mejor. Y a medida que pasan estos días, se ha evidenciado más aún, por si faltare, por si hiciere falta, que Enrique de la Madrid es el mejor de esos 4. El mejor. Punto. Cuando ustedes ven a estos 3,
sus expresiones, la forma como que comunican. Les pediría yo, por favor, que vean las intervenciones de Enrique en el primer, no foro temático, pero del primer foro, que tuvo por objeto sacar a uno de los cuatro. Vean las intervenciones de Enrique. Y van a ver ustedes una diferencia abismal entre las intervenciones de Xóchitl, Beatriz y Santiago. En el primero y en el segundo foro. Ahora bien, vean ustedes nomás, cuando no se tiene experiencia en esto, suceden situaciones como la siguiente. Hasta ahorita teníamos 3 personajes compitiendo por un puesto. Y del tiempo que estaba destinado, cada uno tenía una tercera parte. Entonces, si alguien la regaba de los 3, estaban 2, pues para decir, no, pero la regó más feo Beatriz, o la regó más feo Santiago, o la regó más feo la Claudia. Perdón, la Xóchitl. Pero ¿qué va a pasar cuando haya 2 nada más? Yo no sé si vayan a repartir el tiempo de Santiago y hacer intervenciones más largas. Es posible y sería útil. Pero ¿qué va a pasar cuando diga algo mal, que no lo dudo que lo va a decir la señora Paredes? Pues evidentemente que la comparación va a ser con una, o a la inversa. Si dice una tontería la señora Gálvez, que no lo dudo que va a decir muchas, pues estaría nomás una persona para lanzársele y decir de manera respetuosa, etcétera, etcétera. Por eso en este tipo de foros no es conveniente tener 2. No es conveniente. Pero no piensan en eso, pues. El número 3 era un número adecuado. Era un número adecuado. Sin embargo, quedaron 2. Ahora bien, decía, esta declinación o lo que sea de Santiago no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque el PAN no tiene estructura para competir con la estructura del PRI a la hora de llevar votantes en la elección primaria del 3 de septiembre. Pero dirán, bueno, pero que la encuesta, pues sí, pero ese es un volado lo de la encuesta. Pero en fin, dice uno, el PAN es un partido sumamente pequeño en cuanto a miembros. 277, les di los datos, déjenme ver si estoy en lo correcto. Efectivamente, 277,665 y el PRI 1,411,889. Es decir, estamos hablando de prácticamente 5 veces y media más o menos, un poquito menos. Entonces, es decir, para decirlo en términos coloquiales, tiene para darles y tirar el PRI tranquilamente. Entonces, hacer declinar a Santiago no es la solución. No van a solucionar en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque si el PRI dice, órale, apoyar a Beatriz y hacerla ganar, la van a hacer ganar. La van a hacer ganar. Y entra ahora el otro tema. Que los de Morena están operando a favor de Beatriz. ¿Por qué? Porque a Beatriz la ven como un candidato mucho más débil que la ingeniera Gálvez. Entonces, ¿qué ganaron haciendo declinar a Santiago? Absolutamente nada. Nada. Pero merecido lo tienen. Merecido lo tienen. Ahora bien, cuando comentaba yo esto con un amigo, bueno, me dice Ángel, ¿y cómo si ganarían algo? Ahí te va, le digo. La única salida que tendría este Frente Amplio por México, ponga atención, por favor, que el comité organizador
en coordinación con la Alianza Va por México, dijera, señores, esto ha fallado, se han dado una situación extraordinaria y los tres se bajan. La ingeniera regresa a buscar la candidatura en la Ciudad de México, que era su aspiración desde hace 3 años. Y jalamos a Enrique de la Madrid y ese va a ser el coordinador del Frente Amplio por México. Ahora bien, me hizo esta pregunta el amigo, y eso significaría que ganaríamos presidencia y la Ciudad de México. Eso no lo puede saber la persona que quiera, le digo. Nadie puede saber eso, pero con Enrique de la Madrid como candidato a la presidencia y Xóchitl Gálvez como candidata a la jefatura de gobierno, tendríamos un fortísimo imán para jalar votantes, ojo, para el Congreso y también para presidencias municipales, gubernaturas y también, por supuesto, para la presidencia y la jefatura de gobierno. ¿Por qué? Porque la ingeniera Gálvez sería el mejor prospecto por su forma de ser, porque se preparó, porque conoce la ciudad, porque tiene experiencia en una delegación, etcétera, etcétera. Habría sido una excelente candidata para la Ciudad de México y habría concitado simpatías, no nomás en la Ciudad de México, que eso ratificaría los triunfos de la elección intermedia, donde se ganaron 9 alcaldías y con las posibilidades de haber ganado otras 2, por un pelito no se ganaron, pero prácticamente la ingeniera ganaría la Ciudad de México, ganaría la Asamblea Legislativa, se ganarían los diputados federales y los senadores de la Ciudad de México. Y sería un atractivo importantísimo para todo lo que es la zona metropolitana del Valle de México. El Corredor Azul, la parte oriente del Estado de México, la parte oriente, la parte norte, Catepec, etcétera, etcétera. Y Enrique de la Madrid, toda la franja norte, la clase media en el centro del país, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, etcétera, etcétera. Esa es la decisión ganar, ganar. Pero habría que tener los cataplines bien puestos, diría Paco Sea, para decir, a ver, señores, seamos prácticos, seamos pragmáticos. No andemos con jaladas acá que si declinan. No, señores. Los 3 partidos y el comité organizador, paz. Vámonos. Aquí se acabó. Cada quien para su casa, ingeniera. Usted a buscar otra vez, a buscar verdaderamente la candidatura a la jefatura de gobierno y este señor Taboada que se va a inflar burros por la cola. Y Enrique, tienes que venirte. Órale. Y vamos a buscar la presidencia. Y eso debe ser complementado con una selección de primera calidad para los candidatos primeramente a las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Luego a los 9 gobernadores, 8 porque ya estaría la jefa de gobierno en caballo de Hacienda, que sería Xóchitl. Eso sí ayudaría realmente a la oposición. Esta capirotada que están haciendo ahorita, que declina esto, no tiene pies ni cabeza. Y lo van a ver en muy poco tiempo. Pero en fin, esa es la clase política que tenemos, que no se atreve a tomar decisiones valientes, disruptivas, que rompan con la inercia de decenios en este país. Vamos a igualito, lo mismo que antes, pero con una cosa y el grito y acá. No, señores, no. La gente ha perdido la confianza en los partidos. Entiendan eso, hagan estudios demoscópicos y van a encontrar que nadie los puede ver. ¿Por qué el PRI perdió? Ahí les va. Del 2020
Es que es cuestión de revisar los números, carajo, ¿no? Es que la gente no hace su trabajo. El 2020 el PRI tenía 2,065,161 miembros, militantes. Hoy tiene 1,411. Perdió en estos 3 años 600,000 miembros. 600,000. Dice uno, ¿y cuántos ganó Morena? De 466,000 el 2020, ahora tiene 2,300,000. Sí, el rechazo es increíble. Y el PAN tenía 250,000, 52,000 y subió a 277,000. Nada. Eso es lo que tenemos que reconocer como punto de partida, pues. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso requiere valentía, requiere entender el momento histórico que está viviendo el país y requiere también una actitud de desapego al hueso de las dirigencias de los 3 partidos de Va por México. De otra manera, van a ver ustedes lo que va a suceder. No quiero ni pensar en lo que va a suceder. Lamento, pues, que Krill haya hecho honor a su pasado de sacatón, de derrotista profesional, y haya declarado eso de que, bueno, pensando en que tenemos y por en aras de esto, no es cierto. Le sacaste, Santiago, acéptalo. Eres sacatón. Una vez más se comportó como lo que siempre ha sido, un individuo sin carácter, una persona sin cataplines. No, señores, me bajo madre, me voy a bajar, yo la peleo y da razones. Esto que estuve diciendo, ya no se va a incorporar nadie. Nadie se va a incorporar porque se cerró el registro ayer 20. Ahora, los que van a votar del PRI, pues el PRI va a mover a su estructura, bueno, pues a mover a la sociedad civil, a esa sociedad, a los ciudadanos y esto y que el otro y que el otro. Ahí manden a este muchacho, este joven de ahí del Frente Cívico, ¿cómo se llama? Mario Avendaño, que ahí dijo, no, es que es, órale, órale, Amado, a pegarle al Jalisco, a buscar. Ya están, que tiene 10,000 vistas y que ganan con eso, hombre. Y luego lo de los grupúsculos. Esto, lejos de darme coraje, me da risa. Miren ustedes. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el pésimo manejo del idioma. Las personas en México, al no leer buena literatura, pues no pueden tener un buen vocabulario. Entonces, cuando yo uso la palabra grupúsculo, estos piensan que les estoy mentando la madre. No. Entonces, como yo no puedo regalarles un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a cada uno, porque están muy caros estos 2 ladrillotes, pero lo que sí puedo hacer amablemente es leerles la definición de grupúsculo. Grupúsculo no es ofensa, señores. Pero como no han leído libros, buena literatura, porque no han estudiado la historia de los partidos, su formación, etcétera, etcétera, se sienten, ¿por qué dice usted que son grupúsculos? Pues porque son grupúsculos. Aquí les va. Grupúsculo, del francés groupuscule, es un galicismo. Muy bien. Definición de la lengua española, del diccionario de la lengua española. Grupo poco numeroso de personas que interviene activamente en algún asunto frente a otro u otros grupos mucho mayores. Ese es un grupúsculo que actúa en cuestión política frente a otros grupos mucho mayores o mayores los partidos políticos. ¿Dónde está la ofensa en llamarle grupúsculo
a los grupúsculos, a no ser que haya alguien muy purista y diga, bueno, pues refiérase a ellos en francés. Ok, le groupuscule no sirve en panadé. Dijo, sí, pero la palabra grupúsculo es una palabra que no ofende. Es la definición, que es lo que he dicho, son unos grupos pequeñísimos. Y he llegado a decir, tiene más poder de convocatoria un atropellado en Reforma e Insurgentes que esos. Entonces, ¿dónde está ese frente cívico? Ya tenemos 32 capítulos en todo el país. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y que por acá y el otro, ¿dónde están? Como dicen los espiritistas, si estás ahí, manifiéstate. Bueno, señores, si están ahí, manifiéstense, pues. ¿Dónde? En esas condiciones, pues, estamos ante un espectáculo casi de ópera bufa, un sainete esto, pues. Por eso la única solución real, efectiva, como primer paso, Enrique, te llamamos, haces falta. Ingeniera, por favor, a buscar y lo va a obtener usted la candidatura de la Ciudad de México y en tándem, en colaboración estrecha y vamos a trabajar juntos. Y órale, estructuras de los partidos, a moverse y vámonos. A ver, y hacer una campaña, invitar a personas entre 35 y 45 años que les interese la política, que tengan estas características, Paz, y vamos a hacer cursos de capacitación y hacer una selección estricta de gente joven, gente preparada, gente que tenga deseos de servir a su país en esta coyuntura, no servirse como muchos de los que andan por ahí lo han hecho en los últimos 50 o más años. ¿No les gusta lo que digo? Bueno, pues ni modo, ni modo. Y ya van a empezar, no, es que dijo que no iba a hablar de política, es que dijo que no iba a hablar de la ingeniera. Pues por otro lado me están diciendo, no, por favor, opine usted. Bueno, ¿a quién le hago caso? Nomás le hago caso a mi conciencia, que puede estar muy negra, pero esa es la única que le hago caso. Entonces, señores, tenemos cada día un día menos. Si no seleccionamos bien a los mejores, gente joven, gente preparada, gente que quiera salvar a su país de este desastre, nos van a arrollar en el Congreso. Y hay 3 escenarios de los cuales voy a hablar en la mañanera de mañana martes. Por favor, véanla, pues. Ya hice el primer comentario hoy en la mañanera de lunes. En la de mañana martes voy a redondear eso con 3 escenarios. Por eso esto que estoy planteando se relaciona con eso. Podemos ganar, por supuesto. Podemos ganarle a Morena, pero para eso tenemos que actuar de una manera valiente, clara, tomar decisiones dolorosas. Por supuesto que no es fácil decirle a Zambrano, a Alito y a Marco Cortés, agarren sus cosas y órale, váyanse a buscar la senaduría, los 3 y la cosa. Sí, no digo que es fácil eso. Claro que es difícil decírselo a ellos y cuando de repente se aparezca Moreira, a usted no, señor, usted está muy desprestigiado, no puede estar aquí. Sigo. Es decir, si no actuamos así, no vamos a salir adelante. Ni ahorita, ni mañana, ni pasado, ni en la otra elección. Permítanme. Ahora sí, perdón. Es decir, el país está en una oportunidad histórica de hundir, de sacar a estos destructores de Morena. Pero eso no quiere decir que vamos a resolver el problema, no. Pero habrá que tener gente que desde las cámaras le explique a sus electores, así dejaron al país. Miren,
Así dejaron estos programas sociales, así dejaron Dos Bocas, así dejaron Tren Maya, así dejaron la educación, la compra de medicinas, el servicio de salud pública, etcétera. Y ahora llegan. Es que la verdad, yo no sé si esta clase política piensa que los mexicanos somos un atajo de retrasados mentales. Comentaba con un amigo el otro día en relación con esta cosa de los elevadores y las políticas de mantenimiento en el IMSS. Este detalle que el señor Zoé Robledo, como tenía aspiraciones de ser candidato a la gubernatura, no se atrevió a decir: hemos cancelado programas de mantenimiento porque no nos dan dinero, porque se lo llevan para esas dos locuras del presidente. Bueno, pues empezó y tuvo que apechugar, y que ya se cayó un elevador y que ya lo sacaron por acá después de la tragedia de aquella niña, etcétera. Entonces le digo a un amigo que se olvide Zoé de su candidatura. Hoy anuncia el presidente. Es que la verdad es que esto es de risa. Anuncia o decidió Zoé Robledo seguir ayudando, declinar a la gubernatura de Chiapas. Pero si no tenía, ¿declinar qué? Si ni siquiera era candidato, pero bueno, declinar para decidir, para continuar sirviendo a su país desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, para entregar el mejor servicio, etcétera. Ténguele. Se le cayó la candidatura por el desastre que hay en el Seguro Social, por eso. Porque además el señor, desde que llegó, se dedicó a construir el sueño de su vida, ser candidato a la gubernatura de su estado, Chiapas. Punto. Pero quieren, como somos muy brutos los mexicanos, nos lo venden. Ah, qué buena gente eso, sacrificó su legítima aspiración porque quiere hacer un servicio como el de Dinamarca. Como diría Rin Tin Tin, hombre, a otro perro con ese hueso. No, señores, los mexicanos no somos tan brutos como ustedes suponen. No somos tan brutos. Podremos serlo, pero no tanto como ustedes lo presuponen. En esas condiciones, pues, ¿qué esperar de lo que estamos viendo? Lo peor, señores, lo peor. Con estas dos expresiones o una expresión repetida, termino la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 21 de agosto del año 2023. Por favor, vean la mañanera de mañana martes y vean el tercer foro temático a celebrarse en la ciudad de León, Guanajuato. Aquí termina, pues, la parte editorial. Muy bien.